En el día de hoy, las dos charlas que abrieron la segunda sesión por el doctor Oscar Barón y el doctor Raneri Acuña, son charlas de un tema que a mí me afecta directamente. Soy paciente con fibrosis quística. Todo lo que se habló, se dijo en estas dos presentaciones, las viví, las padecí en todos mis 25 años de vida, gracias a Dios, gracias al conocimiento de los médicos, a mi familia, por su cuidado. No está más decir gracias médicos por su valentía al estudiar esta enfermedad que es diagnosticada como rara y de alto costo aquí en Colombia, y a mí me consta. Es una bendición poder estar aquí hablándole a ustedes. Hace poquito sí tuve una exacerbación bastante difícil de manejar. Gracias a Dios no estaba el doctor Escamilla en un congreso, me contestó. Sí, la verdad. Pero fue momentos críticos para la familia, para el cuerpo médico, personas que vienen creciendo en esta labor de médico, porque creo que es algo de vocación. Y decían, no sé manejarla, doctor, ¿qué hacemos? Pues ellos no te lo decían a ti directamente, sino con la mirada. Entonces, Nubia Paola Marrugo, la que preside estas charlas, les quiere agradecer a todos ustedes por estar aquí, por conocer un poquito más de la enfermedad, para que no sean llamadas más huérfanas ni raras, y que estemos frente a casos con fibrosis quística en adultos, porque ya vamos creciendo y es diferente el manejo. Y hacerles saber a todos ustedes que en realidad se le está poniendo el alma, la mente y el corazón a todas estas investigaciones, que esperemos y confiemos en Dios que así darán buenos frutos en pacientes con fibrosis quística en Colombia. Y bueno, desearles un resto de día, y también se me complace presentar a María Isabel Escamilla. De verdad que me es un honor. Es médico Universidad de Cartagena, pediatra Hospital Militar y epidemióloga de la Universidad de Rosario, diplomado en Medicina del Sueño de la Fundación Neumológica Colombiana. Neumológica Colombiana, gracias. Muy buenos días. Primero que todo quiero agradecer al doctor Bautista Hoyos, presidente de este simposio, y a todo el comité organizador del evento. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Voy a hablarles de un tema que inicialmente con ese título uno diría no tan taquillero, ¿cierto? Sin embargo, vamos a mirar todas las repercusiones importantes que tiene al nivel inmunológico el síndrome de apnea y hipopnea de sueño. Perdón. Bueno, recordemos qué es eso de SAS. El SAS es síndrome de apnea y hipopnea de sueño. Es un trastorno respiratorio que ocurre durante el sueño y que consiste en obstrucciones parciales o totales de la vía aérea superior. Esto condiciona desaturaciones y microdespertares frecuentes, con consecuencias fisiopatológicas muy severas. Cada vez hay estudios recientes que han demostrado que la prevalencia del SAS viene en aumento, al punto de que hoy se considera que es un problema de salud pública, debido no solo a las manifestaciones clínicas que trae para el paciente, sino también por las comorbilidades con las que se asocia: hipertensión arterial, diabetes, depresión. El sueño, como todos sabemos, es un periodo que se hizo para descansar, y esto se ve en todos los sentidos. Durante el sueño,
especialmente en el sueño no REM, predomina la parte del sistema parasimpático. Ese sistema simpático que estaba activo durante el día se va a desactivar con el objetivo de podernos relajar, de disminuir la frecuencia cardíaca, de disminuir la presión arterial. Sin embargo, ¿qué sucede con el SAS? Que cuando presentamos episodios de apnea, hipopneas e hiperapneas compensatorias, entramos en un estado donde frecuentemente estamos haciendo cambios de hipoxemia, reoxigenación, alteraciones del CO2, despertares frecuentes y aumento de la presión intratorácica. Esto conlleva, por una parte, a que ¡pum!, se dispare nuevamente esa activación simpática. ¿Listo? Entonces, ya en este punto, aquello que decíamos de disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la tensión arterial, no se va a poder dar. El sistema va a estar actuando en todo momento y va a estar activado. Pero por otra parte, de lo que les quiero hablar hoy es de este proceso tan importante que ocurre con esta hipoxemia y reoxigenaciones frecuentes. Resulta que esas alteraciones en la oxigenación conlleva a estrés oxidativo y además a que se produzcan constantemente citocinas inflamatorias. Pues ustedes dirán, ¿cuál es el problema de eso? Pues resulta que esas citocinas proinflamatorias están relacionadas con nuestro sistema inmunológico, están relacionadas con la manera en cómo respondemos a patologías del sistema inmunológico. Anteriormente se creía que el TAS solamente tenía repercusiones a nivel metabólico y cardiovascular. Hoy en día sabemos que también tiene repercusiones sobre el sistema inmune. Y es lógico, porque si estamos hablando de que nos altera el perfil de citocinas, pues nos tendría que alterar, evidentemente, la respuesta inmunológica. Vamos a hablar un poco de cómo se comporta nuestro sistema inmune cuando dormimos. Resulta que nuestro sistema inmunológico también tiene un ciclo circadiano, al igual que nuestro sueño. Las células de defensa vemos que muestran un pico más o menos hacia la tarde y que se mantiene durante la fase de oscuridad, pero que disminuye en las mañanas. Esto fue de las primeras observaciones que se hizo y por las cuales se empezó a hablar de que muy seguramente el sistema inmunológico sí tenía una gran repercusión en cuanto a la calidad del sueño. Pero no solo las células del sistema inmunológico, también aquellas hormonas que regulan estas células han mostrado una oscilación circadiana. Hoy en día conocemos que mientras dormimos, normalmente debe haber descenso de esas citocinas proinflamatorias, del cortisol, de las hormonas tiroideas, de todo ese estrés del día. Y en estudios en ratones se ha visto además que durante el tiempo en que dormimos y la noche hay una proliferación de progenitores de granulocitos y macrófagos, muy importantes para las respuestas antiinfecciones. Es decir, desde aquí se planteó que posiblemente mientras dormimos, más nos estamos recuperando de las infecciones. Y por otra parte, no podríamos hablar del sueño sin hablar de melatonina. Y definitivamente se ha visto que al producirse melatonina, esta se correlaciona con un incremento de una actividad antioxidante y fagocítica. Recordemos que esta melatonina es una neurohormona que se produce en la glándula pineal y se produce por estimulación de la oscuridad. Y es muy importante porque se ha visto que tiene todos estos efectos protectores en el sistema inmunológico. Tiene un efecto inmunomodulador, pero además un efecto antioxidante, citoprotector e incluso se ha hablado de una acción anticancerígena. Hoy en día, casi que todos los estudios que están hablando de melatonina, estamos hablando de relación de melatonina y cáncer. Melatonina como protector de quimioterapia, melatonina como protector de radioterapia e incluso melatonina como inhibidor de angiogénesis y una prevención para metástasis. Vamos a centrarnos nuevamente en esta parte, la inflamación. Recordemos que uno de los grandes problemas del SAS es esto, que conlleva a que todo el tiempo tengamos una desregulación en nuestras citocinas y estemos en un estado proinflamatorio. Hay muy pocos estudios en la población pediátrica. Sin embargo, tenemos este, donde se quiso mirar si habían alteraciones
en la cantidad de linfocitos T en la población de niños que tenían apnea de sueño. Ellos tomaron una población pequeña, son menos de 35 niños, pero fue muy interesante lo que encontraron. Ellos se dieron cuenta que aquellos pacientes que tenían SAS leve o moderado o severo presentaban unos niveles menores de linfocitos T reguladores. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué importa? Pues resulta que sí importa porque los linfocitos T reguladores son muy importantes dentro de la respuesta inmunológica para desactivar ese sistema inmune. Tiene mucho que ver con la parte de reconocer lo propio de lo no propio. Es decir, cabría pensar que si hay una desregulación en estos linfocitos T, podríamos estar predispuestos a enfermedades autoinmunes. Cuando se divide por grupos, vemos que aquellos pacientes que tenían un IAH menor de 1, es decir, pacientes que no tenían SAS, o niños que tenían un IAH mayor de 1 pero menor de 5, SAS leve, y aquellos que tenían mayor de 5, o sea, moderado y severo, presentaban características diferentes en cuanto a la cantidad de células T reguladoras, pero también en cuanto al perfil TH1, TH2. Parece que hay una propensión de desbalance para que ese perfil se vaya hacia una respuesta TH1. Este estudio encontró que los pacientes pediátricos con SAS, en definitiva, tienen menores niveles de células T reguladoras y tienen una respuesta TH1 predominante, que esto los predispone a estados proinflamatorios, como que enfermedades autoinmunes, alergias, cáncer. En adultos también tenemos estudios que han intentado correlacionar esto. Este estudio se realizó en una muestra de 35 pacientes donde se intentó caracterizar el fenotipo, pero además el perfil funcional de las citocinas de los pacientes que tenían SAS y la respuesta de los linfocitos T gamma delta. Estos linfocitos T gamma delta todavía no son muy bien conocidos, parece que todavía no tenemos mucha información de exactamente qué es lo que hacen. Sin embargo, sí se ha visto que están muy elevados en aquellas enfermedades con patrones proinflamatorios, sobre todo enfermedades autoinmunes. Y al parecer tiene una regulación muy importante en cuanto a la respuesta citotóxica a células blancas. Además, ellos describieron el perfil. Se dieron cuenta cuáles eran esas citocinas que predominaban en aquellos pacientes que tenían SAS. Pues pacientes que tenían SAS presentaban mayores niveles de citocinas proinflamatorias, pero tenían menores niveles de citocinas antiinflamatorias. O sea, nuevamente encontrábamos este resultado. Pero además, cuando las caracterizaron, se dieron cuenta que aquellas citocinas con un patrón proinflamatorio eran además citocinas prosomnogénicas, inductoras de sueño. O sea que eso también, por otra parte, nos podía explicar una de las sintomatologías más comunes que vemos en el paciente con SAS, que es la somnolencia diurna. Si existe relación con las infecciones virales y el dormir, pues resulta que tenemos algunas evidencias acerca de que dependiendo la infección que yo tenga, me puede cambiar mi perfil de sueño. Me puede cambiar el porcentaje de sueño REM, me puede indicar si me voy a dormir más o menos, si voy a tener un sueño más profundo o más superficial. Esto se ha visto sobre todo en pacientes con VIH y pacientes con infecciones por rinovirus, donde se ha visto que ha sido consistente en aquellos pacientes que tienen VIH, que por ejemplo tienen una latencia retardada para el sueño REM, con una disminución del porcentaje total que duran en sueño REM. Todavía no se entiende muy bien qué es lo que pasa y hacen falta muchos estudios. Sin embargo, parece que sí hay una relación muy fuerte entre las infecciones y la manera en cómo dormimos. Se ha notado también que durante las fases de infección temprana, el sistema inmunológico se pone en alerta. Y además estamos en un aumento de vigilancia, nos cuesta trabajo dormir en estas primeras fases tempranas de la enfermedad.
Sin embargo, en las fases posteriores, más comúnmente lo que encontramos es que hay un aumento de sueño. Entonces ya podemos entender que cuando estamos enfermos, cuando estamos con una infección viral, con una gripa, tendemos a tener sueño y a querer descansar todo el tiempo. Realmente tiene explicaciones fisiopatológicas. Una de esas explicaciones es que existen toxinas, por ejemplo, péptidos o estructuras de las paredes bacterianas que son similares, casi que idénticas a sustancias hipnagógicas, es decir, inductoras de sueño. Por otra parte, se ha visto, cuando tenemos infecciones, esto es capaz de repercutir en la profundidad de nuestro sueño, haciendo que queramos dormir más, pero de manera más superficial, no tan profunda. Eso también podría explicar que a pesar de que dormamos más tiempo, no nos sintamos tan descansados. Se ha intentado relacionar también el SAS con enfermedades autoinmunes y ya veíamos por qué. La inflamación crónica aquí es la clave de todo. Está este estudio que se hizo en adultos con una muestra de 206 personas, donde se intentó mirar si había algún polimorfismo genético en el factor de necrosis tumoral alfa. Recordemos que este factor de necrosis tumoral es muy importante en la respuesta a infecciones. Y ellos lo que evidenciaron en este estudio es que definitivamente había una asociación entre yo tener una mutación de estos genes que codificaban para el factor de necrosis tumoral alfa y los pacientes que tenían SAS. También en la búsqueda de las relaciones de las enfermedades autoinmunes con el SAS, encontramos este estudio, el más grande realizado, donde se intentaba encontrar una asociación entre lupus y apnea de sueño. Se hizo con una muestra de 1.444 pacientes en Taiwán. Y ellos lo que encontraron es que definitivamente, luego de un seguimiento de más o menos 3 a 5 años, sí había un incremento de los casos de lupus en aquellos pacientes que tenían SAS. Aquí lo vemos, aquellos pacientes que no tienen desorden de sueño, va pasando el tiempo, sin embargo los casos no van aumentando, mientras que estos pacientes que sí tenían alteraciones en el sueño, vamos encontrando una incidencia aumentada de estas patologías autoinmunes. También hay estudios con psoriasis, otra patología de relación autoinmune. También una gran muestra, el más grande hecho hasta el momento. Y en ellos encontraron que tenían un riesgo de 2 veces aquellos pacientes que tenían trastornos de sueño de presentar, psoriasis. Alergias. Esto digamos que sí hay más estudios al respecto, sobre todo con asma. Se ha intentado relacionar mucho el asma con el SAS. En la parte de alergias está el estudio de dermatitis atópica, también es el más grande que se ha hecho hasta el momento, se hizo en adultos y niños. Y en él se intentaba relacionar si había alguna propensión a desarrollar dermatitis atópica en aquellos pacientes que tenían apnea obstructiva de sueño, por todo ese estado proinflamatorio que ya hemos visto. Lo que ellos encontraron es que definitivamente aquellos pacientes menores de 35 años presentaban una relación directa y eran mucho mayores los casos de dermatitis atópica versus aquellos pacientes que no tenían trastornos de sueño. También se ha asociado con enfermedad de Alzheimer. Nuevamente juega un papel muy importante en las citocinas proinflamatorias. Juega un papel muy importante el deterioro vascular. Aquí fue un metaanálisis donde se reunieron aproximadamente 7 estudios y se dieron cuenta que los pacientes que tenían trastorno de sueño tenían un riesgo 5 veces mayor de desarrollar Alzheimer versus aquellos pacientes que no tenían trastornos de sueño. Y
oh sorpresa, con cáncer también parece haber una relación muy importante. Este es un estudio que se hizo en ratones y lo que se quiso mirar es si la hipoxia intermitente es capaz de causar que un tumor tenga mayor poder de crecimiento, mayor poder de propagación. Lo que ellos hicieron fue que expusieron a 3 grupos de ratones a una oxigenación normal, a una hipoxia intermitente y a una hipoxia intermitente, pero con administración de antioxidantes. Y lo que ellos encontraron en estos ratoncitos, con melanoma, es que efectivamente aquellos ratones que estuvieron expuestos a una hipoxia intermitente, como la que nos ocurre en la apnea de sueño, presentaron tasas mucho mayores de metástasis pulmonar. O sea que esta relación actualmente está en estudio, pero parece que sí tiene mucho que ver. La parte de la luz, del ritmo circadiano, recuerden lo que les hablaba de todas las propiedades de la melatonina, y la melatonina solo se libera en oscuridad. Es por eso que es tan importante dormir sin absolutamente nada de luz, sin tener ningún estímulo de luz. He visto también en algunos estudios que precisamente tener alguna estimulación de luz puede aumentar el crecimiento tumoral, el metabolismo y la transducción de señales en enfermedades oncológicas. Por otra parte, también se ha visto en estudios que cuando hay ablación de la glándula pineal, o sea, la productora de la melatonina, aumenta de manera exponencial los tamaños de los tumores. Finalmente, y para concluir, yo creo que la nota más importante debe ser que el sueño hace parte de un sistema inmunológico sano, hace parte de mantener ese sistema inmunológico regulado. Debemos tomar conciencia de esto para intentar adoptar posturas que nos lleven a tener un mejor dormir. Que si su esposo le está diciendo, usted está roncando, hágale caso, consulte, porque todos esos pueden ser síntomas y signos de que usted no está durmiendo bien. Y podemos tener problemas como los que ya hemos visto, que definitivamente es una asociación que ahorita mismo está establecida y que cada vez más hay estudios que comprueban que efectivamente el sueño ejerce un papel fundamental en la regulación del sistema inmune.